que hay tanta información que se les complica saber dónde buscar. Entonces, este robot lo hicimos con la finalidad de hacer el aprendizaje un poco más dinámico. Especialmente está dirigido hacia los niños y hacia los jóvenes. Y bueno, aquí abarcamos los 4 módulos principales que sabemos que tenemos que llevamos en la carrera, que es electrónica digital, analógica, comunicaciones e instrumentación y control. Okay. Bueno, en la parte digital nos estuvimos enfocando principalmente en hacer una interfaz de cierta forma amigable para poder hacer una nueva secuencia para que lo pudieran utilizar. Nosotros no nos enfocamos tanto realmente en hacer las secuencias de movimiento de nuestro bot, sino de hacer una forma en la que las propias personas pudieran hacerlo. Hicimos una interfaz, bueno, al final de cuentas son archivos .json, donde se especifican los ángulos de movimiento que va a tener cada uno de los ejes de nuestros motores. Estos archivos JSON tienen archivos de configuración, que son los archivos de mapeo. Los archivos de mapeo ayudan a saber dónde está conectado cada uno de los servomotores sin necesidad de nosotros especificarlo. En el caso de que alguno se mueva de lugar, se puede cambiar. Si se cambia de alguna dirección I2C de las direcciones que tenemos o de una subdirección dentro de los canales PWM, pues podrá hacerlo. Y de este lado tenemos pues, las secuencias de movimiento. Las secuencias de movimiento ya tendrán un preajuste de ángulo en el caso de que alguno de los servomotores haya tenido un acomodo un poco diferente al resto de los demás. De modo que estos ángulos pueden ser todos iguales y aunque haya un ajuste que se tenga que realizar, el ajuste se realizará desde el archivo principal de mapeo. Así es, cabe recalcar que nosotros utilizamos el firmware, utilizamos la tarjeta ESP32 y utilizamos el firmware de MicroPython para poder programar en Python y como mencionaba mi compañero, con la ayuda de JSON hicimos todas las secuencias de movimiento. Aquí podemos ver un poco el diagrama de cómo fue. Primeramente, flasheamos el ESP32 con todos los archivos JSON que nos ayudó a hacer las secuencias de movimiento y también bueno, utilizamos la parte del audio para que fuera una manera más interactiva hacia el usuario, porque nuestro usuario final realmente son los niños. Entonces, para que ellos tuvieran una manera más visual de interactuar con el aprendizaje, con el conocimiento, es por eso que decidimos hacerlo de esta manera. Además de, más que nada, generarles un interés, viendo ya las cosas de manera práctica. Bueno, la parte del módulo de electrónica analógica tenemos la parte de control de baterías. Este se compone de un BMS, un Battery Management System, el cual se encarga de manejar las 3 celdas, de cargarlas individualmente y de si una se está cargando al valor máximo, de tener su carga y cargar las restantes. Esto para evitar pues, sobrevoltajes. Y además el BMS cuenta con una protección de sobrecorriente. Esto utilizando reguladores en su modo de fuente de corriente. Este es el diagrama de la carga de baterías para una sola celda con su respectivo step up. Esto para elevar el voltaje de ya sea el valor máximo 4.2 volts de la batería o 3.7 a los 5 volts de salida. Y pues tiene su respectivo integrado de sobreprotección a sobrecorriente y a sobrevoltaje. Esto solamente para una sola celda. ¿Sigue? Y este es el BMS completo, el que abarca las 3 celdas. Aquí el principal componente que nos ayudó bastante fue el diodo Zener de referencia, que este permite la conducción a cierto rango de voltaje. Y así, cuando la batería está cargada, el voltaje se gasta en la carga, que vienen siendo estos diodos y su respectivo regulador, como ven, el regulador y su respectivo fuente en nodo corriente. Okay. Aquí principalmente las comunicaciones nos basamos en el protocolo I2C para la comunicación entre el SP32 y las tarjetas que estarían mandando las señales PWM.
Estuvimos usando una frecuencia que es el fast mode de 400 kHz. Estuvimos manteniendo unas líneas de transmisión con tierra integrada cerca de las líneas de transmisión de I2C, porque pudo, y de hecho tuvimos, problemas de comunicación porque teníamos inversores conectados en la misma tarjeta por donde pasan los canales de I2C. Entonces, al momento de juntar a estas dos líneas de I2C acompañadas de tierra en sus laterales y por la parte de abajo, logramos que el conmutador de los inversores pues no afectara tanto a la señal. Sí tuvimos que bajar un poco la frecuencia, porque si subíamos un poco la frecuencia a 1 MHz, sí empezamos a tener complicaciones de comunicación. Sí empezamos a tener un poco de crosstalk ahí de parte de los conmutadores. Y de parte del envío de mensajes tipo JSON por HTML, fue una complicación porque HTML, bueno, al menos la forma en la que lo estuvimos implementando, que pudiéramos mandar los mensajes, era bastante inestable. Y hasta el momento, pues tuvimos mejor estabilidad por USB y por eso la presentación mejor la mantuvimos por USB. Y pues esto sería. Ok. De parte de instrumentación tenemos la parte del Power Management. Como saben, y como se alcanza a notar aquí, tenemos una batería que es la que estaría alimentando el bot. En teoría no debería haber un USB conectado ahí, porque todo debería de ser inalámbrico, pero pues como tenemos una batería, tenemos que ser conscientes con la cantidad de energía que estamos consumiendo. Entonces, implementamos un inversor BOC basado en el integrado LN2598. Este inversor tiene una eficiencia según la hoja de datos de 98%. Entonces, nosotros tuvimos una batería de 12 volts a 2.2 amperes hora, y decidimos que fuera de 12 volts en lugar de 6 volts porque teníamos mayor cantidad de energía. A pesar de que no era un voltaje que soportase los servos, pues teníamos mayor cantidad de energía que nos podía proporcionar esa batería. Con los inversores MOC logramos que tuviéramos una mejor eficiencia en la parte de la regulación, entonces aprovechamiento de energía. También algo importante recalcar, una vez ya obtenido los movimientos, vimos que había mucho movimiento entre los motores, no era tan estable, por lo que también decidimos trabajar en un controlador diferencial para que los movimientos fueran un poco más naturales y no se viera tanto esa variación entre movimiento y movimiento. Vemos una simulación, una pequeña simulación, todo esto se diseñó con SolidWorks. Ahorita vamos a hacer la simulación, ver el funcionamiento. Hola, mi nombre es Pitchbot. Estoy feliz de compartirte mis conocimientos. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Adiós. Bonjour. Je m'appelle Pitchbot. Je suis très contente de te partager mes connaissances. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Au revoir. Hello. My name is Pitchbot. I am so happy to share my knowledge. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Goodbye. Ahorita tenemos un pequeño tema con una de las patas, pero les podemos mostrar uno de los últimos videos más recientes en lo que arreglamos esto. Mi nombre es Pitchbot. Bueno, como ya mencionó mi compañera, tenemos un controlador, ciertamente es un controlador derivativo. El detalle es que no todos los movimientos van a la misma velocidad, pueden ir más rápido, pueden ir más lentos. Entonces, la constante de control KD es variante dependiente de la velocidad que tengamos del bot. Vaya, y también tenemos incluida pues, el desfase de ángulo y pues, la constante de controlador para lograr un movimiento un poco más fluido. Si notaron en el archivo.json, eran alrededor de 5 a 6 puntos de movimiento por cada uno de los servomotores. El controlador logra hacer un movimiento más fluido a pesar de que no tengamos tantos puntos especificados de movimiento. Esto ayuda pues, que el usuario pueda hacer movimientos basados en
tenemos un lazo cuando tenemos anotado hacia dónde es la rotación. Las patas, la principal de este lado, hacia el frente es positivo, hacia atrás es negativo, esta hacia arriba es negativo, hacia abajo es positivo, y la última hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Ahí está. Y tenemos un ángulo de movimiento de menos 90 a 90 grados, pero pues tenemos que considerar que hay un desfase ahí que limita el movimiento en algunos casos. Ahorita voy a reproducir para que veamos toda la secuencia completa. Ya no te la veo. Su posición inicial y se vuelve a acostar. De hecho, aquí se nota bastante lo que les había comentado, que hay una constante de control variable con respecto a la velocidad, y es que este movimiento fue bastante más lento que el que vieron aquí. Entonces, en ese momento tenía una constante de control diferente. Nosotros no la especificamos, hicimos un algoritmo que calculaba esa constante basado en la velocidad que se le daba en el archivo. Y pues, de hecho, nos basamos en esta curva por la discretización de los puntos. Nosotros hicimos una forma en la que pudiéramos considerar como la pendiente de crecimiento que tenemos en cada uno de estos, y también consideramos la cantidad de puntos que podríamos incluir. Entonces, al usuario final no va a saber cuántos puntos va a ser los que se van a especificar para reducir digamos, este movimiento discreto de los motores. Lo único que hicimos es que, dependiendo de la velocidad que pues, el usuario decida, es cuántos puntos se van a hacer. Y pues aquí, de hecho, es la constante que tenemos de control, es dependiente de la cantidad de puntos que vayan a tener, y la cantidad de puntos es dependiente de la velocidad del movimiento. Entonces es 20%. Como les comentábamos, está simulado en SolidWorks, y con SolidWorks también se simuló un poco para ver cómo iban a quedar las secuencias de movimiento.